Hola, hola a todas y todos los que nos están viendo. Yo creo que vamos a esperar un minutito más para comenzar, para dar oportunidad a que más personas se vayan uniendo a la transmisión. Ok, Magali. Ahorita empezamos. Les invitamos a, pues igual al diálogo. Bueno, pues el tema de hoy de los diálogos de crianza es qué hacer cuando una hija decide abortar, ¿no? ¿Qué pasa con el aborto con las hijas? Bueno. Pues bueno, yo creo que ya vamos a ir empezando. Pues buenas tardes, compañeras, y quienes nos acompañan acá, nos están viendo en la transmisión. Gracias por tomarse el tiempo para escuchar este mensaje, ¿no? Y bueno, pues entonces voy a compartir, voy a presentar a mis compañeras. Nos acompaña Carmen García. Carmen es una compañera de Colima, y nos acompaña Daniela Telles de la Asociación de Di Ramona, que seguramente en Pachuca pues ya la conocerán, ¿no? En Hidalgo la conocerán. Y bueno, me da mucho gusto trabajar y compartir con ustedes este espacio. Está muy chido que podamos estar acá. Bueno, yo le voy a pedir a Carmen si se puede presentar, que nos pueda contar, pues, de dónde es Carmen, a qué se dedica, qué onda con el aborto, ¿no? Bueno, mi nombre es María del Carmen García García. Ya soy una mujer adulta, tengo 57 años. Tengo 2 hijas que también ya son mayorcitas, una de 28 y otra de 32. Soy activista y defensora de derechos humanos desde hace más de 30 años. En el feminismo tengo más de 15. Y bueno, mi práctica en la defensa, aparte del monitoreo y la incidencia sobre violencia contra las mujeres, también está la incidencia para los derechos sexuales y reproductivos, y en específico del aborto, ¿no? Entonces, pues tengo ya ratito ahí, también pues tratando de acompañar a mujeres con información cuando tienen inquietudes sobre el aborto, ¿sí? Eso es lo que yo les comentaría. Ok, muchas gracias, querida Carmen. Y bueno, entonces pasamos con Dani. Dani, si te quieres presentar. Muchas gracias, Maga. Pues muchísimas gracias también por el espacio. La verdad que, como le estaba diciendo hace un rato a nuestro compañero, estos espacios se agradecen, son urgentes, son necesarios. Entonces, una excelente labor de SEINAC que empecemos a hablar de aborto con las infancias, con las adolescencias. Es urgente, es necesario, no es un tema que respecte solo a los adultos. Entonces, qué gran trabajo están haciendo, como siempre. Y pues bueno, yo soy Daniela Telles, colaboro con Di Ramona. ¿Qué les puedo contar? Pues soy enlace para el Fondo María para el Estado de Hidalgo. Trabajamos bueno, nuestro activismo es básicamente derechos sexuales y reproductivos. Tenemos una perspectiva de justicia reproductiva. Creemos que hablar sobre las sexualidades libres y sin estigma, pues son uno de los medios para llegar a un mundo más feliz, más amoroso. Actualmente soy consultante latinoamericana para una organización que se llama Women First Digital. Soy orientadora para IDACCESS, colaboro con la Marea Verde Hidalgo, entre otras redes tanto locales como nacionales y otras a nivel regional.
tenemos la convicción de que el aborto, hablar de aborto tiene que llegar a todos los espacios posibles y pues qué mejor que hablarlo con las hijas, ¿no? Claro, pues sí. Entonces, justamente en el contexto pues del mes de marzo que se celebra pues los derechos, la lucha de las mujeres por sus derechos, ¿no? Pues justamente los diálogos en este mes se han enfocado a saber qué pasa con las niñas, ¿no? ¿Qué pasa con las niñas y sus derechos? Y pues ahora nos toca hablar del aborto, ¿vale? Entonces, pues vamos a comenzar con la pregunta de qué es el aborto. Ustedes ¿cómo definen el aborto? Si quieren, digo yo la definición. Si quieres tú, Dani. Gracias, May. Bueno, en el sentido más estricto, el aborto es la terminación del embarazo, cualquiera que sea su causa, en cualquier momento de la preñez. Tenemos que tener como muy clara esta definición porque es su sentido más amplio. Otra cosa es cuando hablamos de la interrupción legal o voluntaria del embarazo, ¿no? La famosa ILE-IVE. Esta es la terminación del embarazo que se realiza durante las primeras X cantidad de semanas de gestación, cumpliendo los requisitos que marca la ley. Y creo que es muy importante que podamos diferenciar una de otra, ¿no? Porque después nos quedamos con la idea de que el aborto solamente es hasta las 12 semanas, ¿no? O hasta la 9, hasta la 10, hasta la 14. Realmente el sentido amplio de la palabra aborto tiene que ver con la terminación en cualquier momento de la preñez. Cuando pasamos a un marco jurídico, bueno, entonces de acuerdo a decisiones que se toman en esos ámbitos, es que las cantidades de semanas cambian. No hay un acuerdo de esto hasta ahora y eso es bien importante decirlo porque también hay un conflicto que se está volviendo muy estigmático respecto a hasta qué fecha, ¿no? La realidad es que un aborto puede darse en cualquier fecha, en cualquier semana gestacional, mientras haya un personal calificado y profesional de por medio para que este procedimiento sea seguro. La cantidad de semanas, pues bueno, son marcos jurídicos que dependerán de quienes las están redactando, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, Ciudad de México, 12, Oaxaca, 12, Argentina, 14, ¿no? Mientras tenemos países europeos con 20 y tantas, o el caso de Canadá, que no hay límites, ¿no? Entonces, nada más para diferenciar en esa parte. Gracias, Dani. Y un poco quisiera preguntarle a Carmen, ¿cómo le explicaría a las niñas qué es un aborto? ¿No? Porque seguramente las niñas ahora ya tendrán como mucho más cerca este tipo de información, ¿no? Por todos los movimientos que estamos viviendo ahora, ¿no? Y seguramente en las calles habrán visto que en las marchas lo que se exige, pues es la onda de la despenalización del aborto, ¿no? Entonces, no sé si Carmen pudiera decirnos un poco cómo le podría explicar a una niña qué es un aborto. Bueno, creo que también, como la compañera, tendríamos que hacer diferencias, ¿no? Cuando son a las niñas de la familia o mi familia, pues creo que le explicarías de manera muy abierta, ¿no? Porque la familia, por ejemplo, en relación a mis hermanas y a mis sobrinas, pues saben cuál es mi postura acerca del aborto. Entonces yo hablaría de manera muy abierta, a diferencia que yo lo hiciera con una niña del barrio o con una niña en una escuela, porque, bueno, pues también aquí tenemos que tener mucho cuidado cómo se maneja inclusive la palabra del aborto, porque por todo el estigma que tiene la palabra aborto, todo el rechazo social y la carga social que tiene el aborto, porque bueno, inclusive en los códigos penales te pueden acusar de que estés incitando a cometer delitos, ¿no? Pero volviendo a este tema, ¿cómo lo abordaría yo con
¿O cómo lo hice con mis hijas? Pues bueno, primero hablando de los derechos sexuales, ¿no? Y reproductivos, como un paquete completo, en el sentido de hablar también de la corresponsabilidad, pero también hablar de los accidentes, ¿no? También muchas veces, a veces fallan los métodos cuando estás teniendo relaciones y puedes quedar embarazada por más que te cuides. Entonces ahí tendríamos, bueno, yo le explicaría que hay formas de interrumpir el embarazo, que la maternidad no es algo obligado y aquí entraríamos a hablar de la maternidad y del rol que nos han asignado la sociedad patriarcal a las mujeres, ¿no? Donde no puedes elegir tú el ser madre o no, porque el hecho de ser mujer ya te asigna en la maternidad. Y también pues eso hablaría que no necesariamente las mujeres tenemos que ser madres y que si tenemos relaciones heterosexuales y hay un descuido al tener relaciones y quedo embarazada, si no es el momento, puedes decidir interrumpir el embarazo y que hay procedimientos un poco más amigables y efectivos, como es el medicamento con pastillas, que se pueden interrumpir el embarazo y hacerlo desde casa, ¿no? En relación a la política pública, yo creo que es diferente la promoción. Ahí el Estado tiene la obligación de promover los derechos sexuales y reproductivos y tiene que hacerlo si es para niñas con pues todo un respaldo pedagógico para que a las niñas les quede claro esto, ¿no? Que la maternidad no es obligatoria, que ellas pueden decidir sobre su cuerpo y que cuando cualquier motivo que tengan para cualquier motivo que sea es válido siempre y cuando sea el motivo importante para alguien para interrumpir y que eso es suficiente y que aunque está legislado de manera diferenciada en diferentes partes, sabemos que la Ley General de Salud de la norma 046, una niña de 14 años que tiene relaciones por parte de organismos internacionales, podemos tomarlo como una violación si quedó embarazada, más si la persona es mayor de edad. Entonces tiene la oportunidad, tiene el derecho, no la oportunidad, tiene el derecho de si no quiere quedó embarazada y no quiere continuar con ese embarazo, puede interrumpirlo y las autoridades tienen la obligación de hacerlo, las autoridades de salud, y si ella quiere demandar, si quiere denunciar, denuncia, y si no quiere denunciar, no denuncia. Hasta ahí le dejaría a Maggie, no sé si quedó claro. Ok, muchas gracias, Carmen. ¿Tú qué opinas, Dani? ¿Quieres agregar algo más a esto que nos comentaba Carmen sobre cómo hablar con las niñas sobre el aborto? ¿Qué pasa? Pues yo creo que hay que hablarles con plena sinceridad. Bueno, creo que primero tendremos que entender que los niños, las niñas, las adolescentes no son tontos, son seres bastante listos, bastante inteligentes, que ellos mismos ya traen información. Cuando llegan a hacernos esta pregunta es porque ellos, ellas ya traen una información de por medio. Entonces es importante, en mi opinión, tenemos que ser súper claras con ellas, muy sinceras, comunicarles esta información sin prejuicios de criminalización, sin prejuicios de persecución, sin ciertas cuestiones moralistas que podrían interferir en el entendimiento claro de las infancias sobre el tema. Pero bueno, para poder llegar a esto hay algo muy importante. Tenemos que ser padres, madres muy informados. Si nosotros mismos no obtenemos una información muy clara, sin estigmas, sobre el tema, va a ser muy difícil que lo podamos comunicar de la manera más simple posible. Entonces ahí está la clave. Si
si yo no estoy informado, va a ser muy difícil que yo pueda transferir el conocimiento respecto a esto. Algo bien importante. Mamá, papá, no evadas el tema, no le tengas miedo al tema, no le tengas miedo a esta pregunta, no seas ambigua con el tema. Lo ideal es que si en estos momentos yo no tengo la respuesta a esa pregunta, lo mejor es decirle, vamos a investigarlo juntas. Porque si nosotros comenzamos a decir cosas que ni siquiera estamos entendiendo, aquí la única persona que va a estar confundida, que va a tener un entendimiento a medias o que puede llegar a tener un entendimiento muy prejuicioso, va a ser la niña o el niño o el adolescente en cuestión, ¿no? Entonces, creo que tenemos que partir de eso. La otra, hay que darles respuestas de acuerdo a su edad. No es necesario hablar de cosas demasiado avanzadas porque, como les decía al principio, el niño, la niña ya trae una información previa. Entonces hay que entender muy bien qué es lo que el niño o la niña quiere entender. Y en base a eso, nosotros podamos dar las respuestas más claras, más simples posibles para que estén de acuerdo a la edad del infante, ¿no? Porque si no, generamos ahí cuestiones que ni siquiera ellos van a entender y al final se van a ir con prejuicios, con más preguntas, o nos vamos a meter en un pozo sin salida del que va a ser bien difícil salir. Y bueno, eso es lo que yo quisiera aportar. Muchas gracias, Dani. Y justamente, pues, esto nos lleva un poco a la siguiente pregunta, ¿no? De en dónde las mamás, papás, personas cuidadoras pueden encontrar información cuando las niñas les preguntan sobre estos temas. ¿Qué materiales podrían recomendar ustedes? ¿En dónde? Yo, bueno, No sé, ¿qué? sí, bueno, a mí me gustaría comentar que pues está la literatura científica, pero si como mamá o papá no conoces la temática, pues va a ser difícil que encuentres y a lo mejor lo que vas a encontrar más son literatura con estigma. Hay muchas páginas de organizaciones nacionales, internacionales, la misma Organización Mundial de la Salud, la ONU, pero aquí en México pues está IPAS, está Católicas, está Gire, que tienen mucha literatura con base científica y normativa, ¿no? Pues yo pienso que yo recomendaría eso, ¿no? Maggie. Se nos fue Maggie, pero bueno, mientras también quisiera completar un poquito. Lo que dice María del Carmen es súper importante. La verdad es que hay bastante información normativa, científica, pero de verdad que si ustedes googlean como hablar de derechos sexuales reproductivos con niños, encuentran materiales muy lindos. De hecho, antes de empezar esta conversación, yo googleé un poquito y encontré un manual muy, muy lindo con actividades bastante interesantes de Planned Parenthood Internacional, que trae incluso algunos juegos, algunas actividades muy adecuadas. IPAS también tiene materiales muy lúdicos para hablar de esto con adolescentes. Y sobre todo lo que mencionaste también, María del Carmen, muy importante, hay muchas organizaciones que lo estamos trabajando alrededor de forma local, forma nacional, incluso de manera regional, y algunas otras de manera internacional, como las que mencioné, Planned Parenthood, IPAS, que ya tienen ciertos materiales, y si no, pues acercarse a su feminista de confianza. Seguramente esta persona puede darte material bibliográfico, buscar un poquito en las redes de las colectivas, que seguramente tienen material. Yo conozco materiales muy lindos. Por ejemplo, ayer que tuvimos la oportunidad de tener una charla con Necesito Abortar, ellos tienen un libro de cuentos precisamente ilustrado, muy lindo, muy lúdico, que creo que puede ser un material bastante entretenido para adolescentes, por ejemplo. A lo mejor para niñas no tanto, pero para adolescentes sí. Y creo que de ahí podemos sacar información. Las colectivas, las organizaciones tienen maneras de
acercarse a ti, de darte la información sin prejuicios, sin estigmas, para que puedas acudir a servicios seguros, a servicios amigables. Y pues ahí está la información, solamente hay que indagar en fuentes confiables, en organismos internacionales y colectivas, como les repito. Pero la información está ahí, es gratis, de hecho es bastante accesible. Si bien es cierto, también coincido con lo que dijo María del Carmen, de repente hay bastante información estigmática, solo hay que saber dónde buscar, ¿no? No dejarnos ir, por ejemplo, por el foro Mi Bebé y Yo, ¿no? Vamos a buscar en páginas como IPAS, como católicas, con el Fondo María, y de verdad, siempre va a haber alguien en tu estado que tenga información útil, puntual y sin estigmas para que puedas avanzar juntos. Incluso cuando no te sientas a gusto contestando esta pregunta, bueno, consulta a tu feminista de confianza y quizá te puedan ayudar con esa parte. A mí también me gustaría sumar, ¿sabes qué se me estaba pasando? Que la propia Secretaría de Salud está obligada por un programa que tiene también, ay, se me fue ahorita el nombre, ya lo tenía aquí, se me fue, pero se supone que en cada municipio de todos los estados deben de haber promotoras que tienen que difundir los derechos sexuales y reproductivos a jóvenes, adolescentes, niños y niñas, e ir a las escuelas también a dar la información. De hecho, hay una cartilla sobre los derechos sexuales y reproductivos que tiene la Secretaría de Salud, bueno, que elaboraron la Secretaría de Salud junto con diferentes organismos internacionales e organizaciones internacionales, nacionales y locales. Entonces, pues está ese material que a mí también me parece muy bien. Okay. Muchas gracias, compañeras, por compartirnos esto. Y justamente ahorita estaba pensando que ¿qué les podemos decir a mamás, papás y personas cuidadoras para motivarles y, por ejemplo, en una onda como de beneficios, por así decirlo, de hablar del aborto con las niñas, ¿no? De por sí ya es complicado hablar de sexualidad, ¿no? En promedio en la sociedad en general es complicado hablar de sexualidad, pero les explicamos que es necesario para evitar una serie de cosas como principalmente la violencia, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué podrían decirle a mamás y papás para motivarles a hablar sin rodeos de la situación de aborto? ¿Yo puedo comenzar? Sí, gracias. Ay, bueno, es que es esencial, mamá, papá, que nos estás escuchando. De repente se escucha mucho, a veces como un pleonasmo me parece a mí, esta cuestión de decir, háblenles a los adolescentes de salud sexual, pero no de aborto, ¿no? Mejor hay que hablar de salud sexual y de educación sexual, pero no aborto. Mamá, papá, el aborto es parte de la salud sexual y reproductiva de las niñas, las adolescentes, las mujeres. Es parte de los derechos sexuales y reproductivos, por más que a lo mejor aún tengamos barreras, es parte de. Yo entiendo que es complejo, ¿no? Como de repente dar esos saltos, pero de verdad que la literatura que está disponible en los avales, dense el tiempo de escuchar, dense el tiempo de leer un poco más pues a nosotros, a los grupos que estamos trabajando con estos temas, dense el tiempo de escuchar, de prestar oídos, de darles a sus hijos, hijas, el derecho a la información. Hay que tomar en cuenta que actualmente el 98% de los abortos inseguros están sucediendo en países como los nuestros, y eso es de vital importancia. Además que de uno de cada cinco embarazos termina en un aborto, ¿no? Y además de esto, que 21.2 millones de abortos son inseguros, y de esos, 2.5 millones son de adolescentes. Y esto es abortos inseguros. Su hija necesita y se merece, si en algún momento llegara a necesitarlo, un aborto lo más seguro, lo más amoroso, lo más empático posible. Yo no creo, mamá, papá, que nos estés escuchando, que quisieras que el día de mañana tu hija atravesara por una situación de riesgo simplemente porque
en su hogar hubo estigma, porque en su hogar hubo prejuicio, porque en su hogar no se habló de estos temas. Está comprobado y confirmadísimo que entre más información tengan las niñas, los niños, los adolescentes, mejores prácticas mejores prácticas sexuales tienen en un futuro, ¿no? Y esto, por supuesto, también incluye el aborto. Si los niños, las niñas, los adolescentes tienen información real, clara, sin prejuicios, científica, como decía María del Carmen hace un rato, eso va a ser un gran trampolín para que el día de mañana, en el caso de que llegaran a necesitarlo, mamá, papá, tú y yo no podemos ver el futuro. Es imposible saber qué va a pasar el día de mañana en la vida de nuestros hijos, pero lo que queremos es que sea lo mejor, ¿no? Y eso implica también un aborto seguro. No dejar que nuestras niñas vayan a ponerse en riesgo en manos de oportunistas que solo se están aprovechando de su situación de vulnerabilidad y que además les extraen el dinero que además no tienen, porque sabemos que las niñas, los niños y las adolescentes no tienen acceso al dinero, no tienen acceso a servicios de salud. Entonces hay que ser muy conscientes de esa parte, tener mucha comunicación y darle la mejor información a nuestras hijas para que el día de mañana las decisiones que tomen sean las mejores, las más seguras, las más efectivas, las más amorosas para ellas y para su entorno. Entonces, creo que es eso. Yo quisiera agregar que no porque no hablemos en casa sobre aborto, nuestras hijas no van a abortar si así lo deciden. O sea, una falsedad, es un mito que las mujeres hemos abortado todo el tiempo. Nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas, de hecho, hay estudios serios sobre desde hace más de 200 años que todavía no aparecía el aborto como un delito, como un pecado. Las mujeres, era asunto de mujeres en las familias grandes. Me refiero a la familia extensa. Cuando una mujer está embarazada y no quería, era asunto de las mujeres decidir entre las mujeres qué era lo que más convenía, y si las mujeres decidían abortar, apoyaban, y entre las mujeres se daban esas prácticas. Entonces, el hecho de que no lo hablemos en casa no quiere decir que las hijas no están informadas o que las hijas no recurran a los abortos. Yo como acompañante sé de muchos casos donde mantienen la secrecía porque los padres, las madres no están de acuerdo, y las hijas se interrumpen, ¿no? Con asesoría o sin asesoría, porque cuando las jóvenes, las adolescentes, las mujeres no quieren continuar con un embarazo, lo interrumpen de la manera que sea. Entonces, qué mejor, como decía Daniela, que sea de forma segura, ¿no? Y de darle las herramientas a nuestras hijas sin estigma. Yo tengo 2 hijas y a mis hijas, a ambas les hablé, a lo mejor ya tarde, a ella les hablé a los 14 años, pero cuando les hablé, les traje los anticonceptivos y les dije, miren, se usa así, se usa así. Generalmente las mujeres se ve mal que conozcan de métodos anticonceptivos, pero a mí no me gustaría que tuvieras relaciones ahorita, que estuvieras más grande, pero si tú decides hacerlo, que tengas todos los elementos, toda la información para saber que te tienes que cuidar. Y si un chavo no quiere cuidarse, no tengas relaciones con ellos. Y bueno, si estás enamorada de él, pues empeñate en que se tienen que cuidar. Y si llegaras a salir embarazada, la persona que más amorosamente te va a acompañar en una decisión de aborto voy a ser yo, ¿no? Y el aborto es esto y esto. Y mis hijas no recurrieron al aborto de adolescentes, todavía de grandes, no recurrieron al aborto porque tuvieron la información y la certeza
de que si salían embarazadas, si ellas así lo decidían, tenían todo el apoyo mío para practicarse un aborto, ¿no? Y es respaldarlas, sobre todo decir que tienen derecho a la sexualidad y que ninguna pareja, ningún hombre, nadie tiene por qué cuestionarle su sexualidad y sus decisiones. O sea, yo creo que eso es muy importante en el respaldo con las hijas, ¿no? Ok, muchas gracias, Carmen. Sí, pues esto es como muy importante, ¿no? Porque de hecho en la sociedad cuando las y los adolescentes comienzan a preguntar sobre los métodos anticonceptivos, ya de entrada es como de, uy, no, para los papás así como de, ya estás entonces teniendo una vida sexual activa, ¿no? Y pues pareciera que se los quieren comer, se las quieren comer y es muy feo. Y ahora pues creo que sí se necesita como muchísima confianza, una comunicación de verdad muy, muy buena para que las chicas, si en caso de quedar embarazadas y ya tener esta idea de interrumpir el embarazo, pues puedan acudir a sus mamás, ¿no? A su papá para tener un proceso seguro, ¿no? Entonces sí es como, está como muy, muy importante, pues sí generar la educación y pues no asustarnos de saber que tienen una vida sexual, ¿no? Son personas, ¿no? Y van a pasar por esa etapa, ¿no? En algún momento van a tener una vida sexual activa y creo que es mucho mejor que mamás y papás sepan para que les den la información, que lo van a hacer bien, ¿no? Y pues evitar, ¿no? Peligros y entre ellos un aborto inseguro, ¿no? No sé, compañeras. Bueno, acá hay algunos comentarios. Nos dice Diana, muchas gracias, compañeras. Qué importante es mirar a las niñas y adolescentes como personas, ¿no? Como personas inteligentes y capaces. Y sí, no son propiedad de mamás y papás. Hay que quede claro que no son propiedad, las personas no somos de nadie, ¿no? Y solamente nos toca acompañar en esos procesos, en el proceso de la vida. Muy bien. No sé, compañeras, si quieren agregar algún otro comentario sobre el aborto, nos dice qué otros consejos nos podrían dar para fomentar esta crianza positiva en este tema, ¿no? No sé si quieran compartir algo más. Creo que lo que dices es esencial, Maggie. Los niños no son nuestra propiedad, las niñas tampoco, les adolescentes tampoco. Yo sé que es difícil porque de repente cuesta trabajo, pero es esencial que nos marquemos esto con lapicero, diría con sangre, pero soy muy feo. Pero o sea, que nos lo marquemos, nos lo tatuemos, pues, en algún lado, porque es esencial y primordial que entendamos que no son nuestra propiedad. Como bien dice María del Carmen, el que nosotros nos queramos poner ciegos ante el hecho de que tienen vida sexual, que tienen vida propia, que están tomando sus propias decisiones todos los días, evita que esto esté sucediendo. Los abortos están pasando. No van a dejar de existir porque nosotros no queramos hablar del tema. Y es esencial que además sigamos informándonos, que entendamos que el aborto es muy, muy seguro y además es muy común y además es parte de la vida sexual y reproductiva de las mujeres, de las adolescentes e incluso, sí, también de las niñas. ¿Por qué? Porque sucede. Porque hay situaciones de la vida que se nos escapan, que pueden suceder en cualquier momento y que tenemos que estar atentas para saber cómo actuar. Mamá, papá, no tenemos la vida ni las circunstancias compradas de ninguna manera, pero hay que estar preparados con información por el bien de nuestras hijas. Tener esta información, saber a dónde recurrir, qué hacer en estas circunstancias es esencial para que el día de mañana, si algo llegase a suceder, pues nuestra hija pueda tener garantizado su decisión y su derecho, ¿no? Y creo que eso es lo esencial, entender que nuestras hijas tienen derechos, no los que nosotras queramos darles, no,
sino los que están ahí y que nos pertenecen a todas, a todos y a todes, ¿no? Y eso es bien, bien importante. Nuestros hijos no tienen nada más los derechos que nosotras queramos darle o con los que estemos de acuerdo, sino que esos están ahí, están presentes y tenemos que garantizárselos, porque se lo merecen, porque son nuestros hijos y son los que más amamos en este mundo. Y en base a eso es que tenemos que garantizarles vidas dignas y vidas felices. Creo que es eso, recordar que la información cura, ¿no? Que las redes salvan vidas, que hay quien va a ayudarte, quien va a apoyarte, mamá, papá. Siempre vamos a ver a alguien que va a estar dispuesto a ayudarte, a explicarte, a acompañarte en tu proceso, quizá de explicar qué es el aborto, para qué sirve, ¿no? Con qué se come, eso. Entonces, acérquense a la sociedad civil, ahí estamos. Organizaciones como CEINAC, como Di Ramona, damos este tipo de información gratuita. Las orientaciones las hacemos con el mayor amor, con la mayor preocupación por saldar estas dudas que tú tienes y para que, por supuesto, los mayores beneficiados sean tus hijas, ¿no? Entonces, aquí estamos y no se me acercan, no mordemos mucho. Gracias. Carmen, ¿quieres agregar algo? Sí, mira, creo que alrededor del aborto todavía hay un estigma terrible. Se hace en secrecía, las mujeres sí, seguimos abortando en lo oscuro sin que nadie sepa, aún sea por la causal de violación, donde en todo el país está permitido por la norma 046. Es tal el estigma que las mujeres, aunque hayan abortado por violación, se sienten culpables de hacerlo y procuran no decir ni una ni la otra cosa porque pareciera que las mujeres tenemos la culpa de todo. Entonces, el que como papás, como mamás, podamos estar informadas, como decía la compañera, conocer la problemática inclusive a la que se están enfrentando las niñas, las adolescentes, sobre todo en este contexto de COVID, donde las niñas y las jóvenes antes salían a la escuela en las casas donde estaban siendo abusadas, violadas. Era una manera de refugiarse en la escuela. Hoy están en día las 24 horas con los agresores. Pueden ser tíos, abuelos, hermanos, primos, los mismos padres, ¿no? Entonces, es importante hablar con nuestras hijas, con nuestros hijos, que el cuerpo es nada más de ellos, de ellas, que nadie lo debe de tocar, que se tienen que cuidar, que si les pasa algo, tienen que informar, pero si llegan a tener ellas la decisión de tener relación, que sea con protección, que sea con cuidado y que sea, pues eso, en un acto de amor, ¿no? Y no de este amor romántico, sino de en esta parte del descubrimiento, de querer experimentar, pues de sentir placer sobre todo, ¿no? Y que bueno, es un derecho que tenemos, ¿no? Experimentar el placer, así como cuando comemos una comida rica, pues igual el tener relaciones sexuales, pero el poder hablarlo con las hijas, ¿verdad? ¿Qué más quisiéramos que como mamás nuestras hijas fueran ya a un encuentro tarde, más maduras a las relaciones sexuales, inclusive si se enfrentan a un aborto electivo, que sea lo más tarde posible o que no esté presente? Pero eso no significa que no tengamos que hablar. O sea, necesariamente tenemos que hablar de todo lo que nos podemos enfrentar las mujeres. Vivimos en un sistema patriarcal donde las mujeres somos objeto, somos violentadas a diario se asesinan a 10 mujeres, desaparecen 26 mujeres, hay 45 mujeres a diario, mujeres y niñas abusadas, violadas, 61 mujeres a diario abusadas
sexualmente, niñas y mujeres. Entonces sí tenemos que hablar de estas realidades, pero también de decir, bueno, cuando tú tengas relaciones, porque es una decisión que tú así la decidiste, pues cuídate, ¿no? Y si llega a pasar algo donde pues puedes quedar embarazada, pues me dices y vamos viendo. Si no lo quieres tener, pues vamos viendo qué posibilidades hay, porque la maternidad no es obligada para las mujeres, es un derecho. Es un derecho decidir si quiero o no ser madre. Yo ahí dejaría eso. Muchas gracias, Carmen. Igual algo que me gustaría como agregar a esta desestigmatización, ¿no?, del aborto es que también las personas adultas nos informemos, ¿no? Para no seguir generando así como, ay, es que el aborto. No, no es así. O sea, solamente es un sangrado como una menstruación, ¿no? Entonces, no tiene por qué ser algo escandaloso. Más bien creo que son nuestros prejuicios que en algún momento escuchamos en las películas que vimos, ¿no? Pero no es así. Realmente tenemos que informarnos y saber en qué consiste para no generar esta idea de que no, pues, con el aborto es un proceso terrible, ¿no? Y bueno, pues entonces, creo que si quieren comentar cuáles son las causales legales por las cuales las mujeres pueden abortar en los estados. Carmen, que está en Colima, Dani acá en Hidalgo, si quieren comentar, chicas, compañeras. Claro. Algo esencial, papá, es conocer en qué contexto legal nos encontramos. Es primordial para poder dar la mejor información a nuestras hijas y saber de qué manera actuar, como actuar oportunamente ante estas situaciones, ¿no? Igual que el resto del país, en Hidalgo está la causal violación, pero recordemos que también existe la NOM 046, la cual no tiene los candados que tiene el Código Penal. Entonces, personalmente les recomiendo acceder por NOM 046, es más fácil, es más rápida, y además tienen que brindarte ese servicio en cualquier hospital sin la necesidad de que haya antes hayas tenido que colocar una denuncia, ¿no? Entonces creo que esto es muy, muy importante. También tenemos la causal de peligro de muerte para la mujer, la otra causal que es aborto imprudencial o culposo, la inseminación artificial no consentida, la grave afectación de salud para la mujer y la sexta, malformaciones congénitas. Como les decía anteriormente, bueno, hablar de cada una de las causales nos podría llevar un programa entero, pero es importante informarnos, saber que la explicación de cada una de estas causales se encuentra en el artículo 158 del Código Penal hidalguense, para que nos podamos informar. En YouTube pueden encontrar videos muy, muy interesantes de parte de Gire, por ejemplo, que tienen explicación así, de verdad, con manzanitas y con dibujitos, no estoy exagerando, sobre cómo funcionan estas causales, cómo funciona la NOM 046, para que, como bien dijo Magali, nosotros, antes de explicarle a nuestras hijas qué onda con el aborto, hay que estar bien informados nosotras y nosotros sobre estos temas. Así no caemos en ambigüedades, no caemos en evasiones, no caemos en terminar asustando más a nuestras hijas, ¿no? Porque, como les decía desde un principio, nuestras hijas no son tontas. Ellas ya traen información previa, ¿no? Es responsabilidad y obligación y un compromiso nuestro como padres y madres darles la mejor información para que si el día de mañana lo llegan a necesitar, sea de la mejor manera posible. Gracias, Dani. Carmen. Hola, bueno, pues en el artículo 141 del Código Penal son exactamente las mismas que acaba de decir ay, se me olvida su nombre. Daniela. Sí, es igual, no es punible como delito cuando pues es imprudencial, cuando la víctima fue por violencia sexual, por reproducción, por la técnica de reproducción asistida, por alteraciones genéticas, por peligro de salud o muerte de la madre.
Esos son. Y también, bueno, pues sabemos que la norma 046 es de obligatoriedad en todo el país, en todos los rincones del país, está por violencia sexual, ¿verdad? Cualquier niña cumplido los 12 años puede ir a solicitar que se le interrumpa un embarazo en un hospital, sin el consentimiento de los padres. Tan solo tiene que hacer en una nota donde pues ella dice que autoriza que se le practique un aborto, y los doctores, por la Ley General de Víctimas del artículo 5, las autoridades deben de actuar de buena fe, y bueno, mientras que ella dé su consentimiento por escrito en un papelito simple, con eso ya se debe de respetar el dicho de la víctima que fue violada y que por eso quiere interrumpir el embarazo. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, es muy importante que todas conozcamos que existe esta norma, ¿no? Si en cualquier momento requerimos de una interrupción por un que fue resultado del embarazo de una violación, se puede hacer en un hospital de forma segura y pues sin ningún sin necesidad de que haya procesos legales, ¿no? A menos que la mujer así lo pida, pero no es necesario, ¿no? No es obligatorio que se inicien estos procesos legales. Y bueno, esto aplica para todo el país, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues acá también otros comentarios que habían era que está este programa de salud sexual y reproductiva para las y los adolescentes, que es conocida como Servicios Amigables, y que justamente el día de mañana a las 12 vamos a tener como invitado al doctor responsable de Servicios Amigables en Hidalgo, que nos estará explicando como hay algunos temas en cuanto a los métodos anticonceptivos, ¿no? Y pues principalmente para adolescentes, ¿no? Que es donde siempre tenemos barrera para hablar con los adolescentes de los métodos anticonceptivos. Entonces ahí vamos a acercar la información el día de mañana. Y bueno, también otro comentario que nos mandan es que a Estefanía Durán le parece muy importante toda la información que se comparte como docente en el nivel medio superior. Ha visto lo capaces e inteligentes que son las y los alumnos, pero también los estigmas con los que viven y los acompañan para tomar decisiones difíciles, ¿no? Pues bueno, entonces, pues muchas gracias, compañeras. Creo que con esto estamos cerrando. Gracias por la información y bueno, pues también invitamos a las personas que nos puedan estar viendo que si necesitan información, orientación, incluso con la aplicación de esta norma, ¿no? Si de repente se acercan a su centro de salud, al hospital, y les dicen que esto no procede por alguna cosa, acérquense a las asociaciones civiles, ¿no? Acá estamos y que seguramente les vamos a dar acompañamiento y les vamos a decir como por dónde se puede actuar, ¿vale? Entonces, bueno, pues muchas gracias, compañeras. Bonita tarde. Hasta luego, igualmente. Gracias, un beso y un abrazo. Bye, bye. Adiós.